Bueno, buen día, ¿cómo están? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Estamos estudiando los eventos futuros, lo conocemos también como la escatología, la enseñanza de los eventos futuros o las doctrinas de los eventos futuros. Y esto es muy importante porque gran porción de las Escrituras trata de esto, ¿no? Y el Señor desea que nosotros conozcamos lo que viene. Muchas personas podrían llegar a especular qué va a suceder y qué es lo que no va a suceder, pero nosotros tenemos certezas porque tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición, Dios mismo hablándonos acerca de estos temas, ¿no?, tan importantes. Y es importante que nosotros y que nuestra mente y nuestra alma esté atada a la palabra de Dios en estos asuntos y no estar viendo cosas extrañas por internet, ¿no? O lo que dijo mi abuela o lo que dijo tal persona, sino más bien tenemos la palabra profética más segura acá en nuestras manos y deberíamos mirarla atentamente y ver qué es lo que dice, qué es lo que enseña, ¿no? Así que antes de leer, si me permiten, vamos a estar orando juntos y continuamos con el estudio. Oramos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo tan importante. Gracias, Padre, porque nos permites oír nuestra voz, tu voz, Señor. Nos permites, Señor, estar acá reunidos una vez más, un domingo más, para tu gloria, Padre, para adorarte. Y te agradecemos, Dios, primeramente por nuestra salvación que tenemos en Cristo y por todas las cosas, Padre, que estás haciendo. Y gracias, Dios, también por lo que vas a hacer en el futuro. Te rogamos que en este momento nos ayudes a tener un oído atento y que nuestro corazón busque escuchar tu voz, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Solamente voy a leer la primera frase. Dice así: la revelación de Jesucristo. El apóstol Juan empieza con estas palabras, ¿no? Y todo el libro de Apocalipsis va a tener este propósito: revelarnos a Cristo. Anteriormente nosotros tenemos los evangelios y muchas cartas que nos revelan a Cristo de una forma humilde, como vino en su primera venida. Pero Apocalipsis va a tener esta particularidad, que nos va a revelar a Jesucristo en gloria, ¿sí? Con un cuerpo glorificado. Nosotros en los evangelios vimos pizcas de esto, pero el Apocalipsis va a revelar por completo a nuestro Señor Jesucristo, lo va a revelar como Dios, como el Santo, ¿no? Como con un cuerpo glorificado en gloria. Y nosotros tenemos que tener esto en mente cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Venimos hace un tiempito estudiando acerca de varias cosas, pero es buenísimo que nosotros podamos ver esto, que el libro de Apocalipsis, el propósito que tiene es revelarnos a Cristo, ¿sí?, en gloria. Y su intención es esta, ¿no? Es revelarnos a Cristo de una forma especial. Comienza con una revelación de Cristo en su gloria actual, caminando en medio de las iglesias, en el capítulo 2, 3. Lo vemos también sentado en el trono de Dios, a Cristo, regresando triunfante en este mundo para juzgar a sus enemigos. Y por lo tanto, este libro de Apocalipsis quiere presentarnos a Cristo como glorificado, como habíamos dicho, en contraste con su humilde presentación en su primera venida. Así que Jesús es el personaje principal de este libro, ¿sí? Es Cristo el personaje principal, no el diablo, no el anticristo, no el falso profeta, no las calamidades, no los ángeles, no los demonios. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Cristo es el personaje principal de este libro. Así que hoy, haciendo un repaso de lo que venimos estudiando, hablamos acerca del rapto, ¿sí? Esto va a suceder en un momento determinado y la iglesia se va a ir con Cristo y se va a encontrar con Cristo en las nubes. Y Jesucristo no va a llegar a la tierra, sino más bien que la iglesia será arrebatada. Eso lo estudiamos con el hermano Fidel.
Y después de esto va a comenzar un periodo que es la tribulación y la gran tribulación. Y vimos todas las cosas que sucederán en este tiempo. Y si vos te pones a pensar, desde ahora hasta el arrebatamiento y después la tribulación, las cosas van cada vez peor. No sé si se dieron cuenta. Cada vez peor. Las personas en un momento de la historia dijeron, bueno, o la gente a veces tiene esperanza de que, bueno, las cosas se van a poner mejor. Al contrario, cada vez peor, y vos lo ves en el libro de Apocalipsis, esto claramente lo ves hoy en día. Antes, bueno, para hacer un ejemplo así de la actualidad, hace 20 años atrás, los niños podían jugar en la vereda, ahora tenés miedo, ¿no?, de dejarlo ahí solitos. No se puede, porque las cosas están cada vez peor, cada vez peor. Y el libro de Apocalipsis nos muestra esto también. Pero va a llegar un momento donde las cosas se van a poner mucho, mucho mejor. Como nunca antes se habían puesto las cosas. Y eso no va a depender de un hombre, simplemente. No va a depender de un político que hace promesas. No va a depender de que nosotros le pongamos ganas. No. Eso va a depender de Dios mismo, de Cristo. Porque Cristo va a venir en esta tierra. Y quiero que veamos este texto en Apocalipsis capítulo 19, si me acompañan. En Apocalipsis 19. Vamos a hacer una gran introducción a este tema. Así que, porque es sumamente importante, como compartió el pastor. Así que este estudio lo vamos a dividir en dos, porque no vamos a llegar, sinceramente, en una horita, no vamos a alcanzar. A menos que ustedes quieran quedarse 2 horas y media. Vamos a dividirlo en dos partes del estudio. Y lo primero que vamos a estudiar es que el reino milenial comenzará con la venida de Cristo. Esta es la segunda venida de Cristo, lo tenemos en Apocalipsis 19:11. Si me acompañan ahí. ¿Sí? Vamos a dar lectura a esto y después vamos a hacer algunos comentarios. La palabra de Dios dice así. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Jesús. Al contrario de que anteriormente había venido un personaje con un caballo blanco también, que quería suplantar a Cristo, que era el anticristo. Pero este sí es Cristo, este es el verdadero, este es Cristo. 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Queda claro que es Jesucristo, ¿no? Versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis las carnes de los reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esto muestra la destrucción que Jesucristo con su ejército va a hacer a todos los malvados. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la gloriosa segunda venida de Cristo. Jesucristo viene como un rey, rey de reyes y señor de señores. Viene triunfante
glorioso, lleno de esplendor, y todo ojo le va a ver, todo ojo le verá. Cristo va a establecer, cuando Él venga, Él va a establecer un reino y va a quitar a todos los malvados, a todos los que no pertenecen a su reino, los va a quitar a todos los que no se arrepintieron y pusieron su fe en Él, los quitará a todos. Él es el Rey de Reyes y va a poner autoridad. Esta autoridad será absoluta y va a demandar rectitud y justicia. En el versículo 15 lo tenemos, dice que Él va a regir a todas las naciones con vara de hierro, ¿sí? Con todo el peso de la ley. Una observación más. Cristo va a establecer su reino y va a ser un reino de paz, paz real y paz completa. Destruyendo a todos sus enemigos, a todos los que se oponen a Cristo, los destruirá a todos. Versículo 21 y 15, fíjate en el 15, de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Y versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Sabes cómo destruye a Cristo a todos sus enemigos? No a espadazos, no a tiros, no con tanques de guerra. ¿Sabes con qué? Con la palabra de su boca. Él dice, se terminó y se terminó la guerra. La guerra empieza cuando viene Cristo y se termina cuando Él lo dice. Él destruye a todos con una sola palabra, porque Él es Dios. Y Dios tiene el poder para construir este mundo con el poder de su palabra, y Dios tiene el poder para destruir a todos sus enemigos con el poder de su palabra. Él es un rey poderoso, glorioso, y nadie podrá hacerle frente. Todos los adversarios de Cristo serán derrotados y entonces se establecerá su reino. Versículo 20, la bestia fue apresada, el falso profeta fue apresado, ¿no? Esto es el anticristo y el falso profeta, y son lanzados al lago de fuego. Primeros los lanza vivos y destruye por completo a todos sus enemigos. Si vos lees el texto, te vas a dar cuenta la forma en que Cristo lo hace de una forma feroz. Y Cristo va a establecer su reino de esta manera. Imagínate ese momento. ¡Wow! ¿De qué lado querés estar? Yo quiero estar del lado de Cristo, ¿no? Estamos en el lado de Cristo si has puesto tu fe en Él. ¿Y sabes qué? En todas las épocas se esperó esta venida gloriosa del Mesías, que iba a redimirnos por completo. ¿Sí? El mundo dice, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Entonces Dios no existe, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay una noticia. Claro que Dios existe. Y esta maldad que hay en el mundo un día va a ser completamente destruida, y lo vemos en este texto. Va a ser completamente destruida. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia para que se arrepientan las personas y vengan a Cristo. Entonces así va a ser la venida de Cristo. Hay un texto en Mateo, lo pongo en la pantalla porque es muy extenso el estudio y necesitamos ahorrar el tiempo, y si quieren pueden verlo en la pantalla, lo pueden anotar. Dice así, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así va a ser la segunda venida, con poder y gran gloria. Va a haber una señal en el cielo, es la señal de Cristo. Podría ser como una gran estrella que ilumina todo, como en su primer venida, ¿no? Como la estrella de la señal. O podría llegar a ser Cristo mismo como la señal y que todo el mundo lo esté viendo, ¿no? No lo sabemos con claridad, pero podrían ser estas dos cosas. Y toda la tierra, dice el texto, va a ser lamentación. Se va a lamentar, va a haber un luto de toda la tierra porque ellos van a ver al que traspasaron y va a haber llanto, va a haber lloro por rechazar al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que dio la vida por mí, yo lo rechacé toda mi vida, y va a aparecer ahí y las personas se lamentarán. Habrá un quebranto, porque en ese momento, en contraste a como Cristo vino anteriormente, vendrá en gloria. Antes vino como un cordero, pero ahora va a venir como un león conquistador, el león de la tribu de Judá. Él vino como un hombre, pero en este momento va a venir como Dios mismo, como Jehová. A él lo menospreciaron, incluso su familia, como un humilde carpintero. ¿Qué nos va a enseñar?, decían.
pero va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nació en un pesebre, en un establo sucio, pero ahora va a venir en caballos y con un ejército de caballos en gloria. Y la gente lo va a mirar y se va a lamentar. El que fue escupido y despreciado ahora se va a sentar en el trono que siempre le perteneció. Este es Cristo, este es nuestro Señor. ¿Sabes qué? Podemos ver algunas características más. Yo quiero ir avanzando, pero este tiempo va a ser cuando Satanás sea destruido. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Sí? Él va a aplastar a Satanás. También este tiempo va a ser un tiempo donde al que le pertenece el reinado, al descendiente de Judá se le entregará el cetro, ¿no? Ahí tenemos, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esto es una referencia al Mesías, al que le pertenece el derecho. Este es Cristo. El cetro es como una insignia que constituye un símbolo de poder y dominio y autoridad, ¿sí? Él es el gran hijo de David, el rey. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David. Y hace todo referencia a esta época. Y hoy, ¿sabes qué? El apóstol Pablo habla acerca de los creyentes como aquellos que aman la venida de Cristo, que están deseando que Cristo venga y que reine de una vez por todas en la tierra, que ponga sus pies en la tierra, que su trono esté en Jerusalén, que será la capital del reino, y que rija a las naciones con justicia. Y los creyentes esperamos esto, amamos su venida. Pero sin embargo muchos cristianos están cautivados por las cosas del mundo y no esperan para nada la venida de Cristo. Están distraídos con pavadas, realmente pavadas, mirando cosas terrenales, cosas efímeras como el dinero, como la moda, como la música, como relaciones con otras personas que no valen la pena. Y no están viendo esta venida. Nosotros debemos amar su venida. Pero los cristianos están siendo seducidos por el mundo. Y aman más el reino del diablo que el reino de Cristo. Porque si recuerdan, este mundo lo gobierna el diablo. Te hago unas preguntas. ¿Vos estás buscando más el reino de Cristo o querés construir tu propio reinito en esta tierra? ¿Amás la venida de Cristo? ¿Deseás la venida de Cristo? Tengo una pregunta. ¿Tu vida refleja algo del reino de Cristo hoy? Vos podés decir, sí, me encanta la venida de Cristo, pero ¿tu vida, se ve eso en tu vida? ¿O parece más bien que el diablo domina tu vida? Acá tenemos dos cosas, un amor hacia Cristo o un amor hacia el mundo. ¿De qué lado estás? ¿Estás amando más a Cristo, a su venida o al mundo? ¿Estás esperando que Cristo venga y tenés deseo que venga Cristo o preferís más quedándote jugando en este mundo? Los cristianos verdaderos aman la venida de Cristo. ¿Esto es así? Vamos avanzando con el estudio y vamos a ver ahora en Apocalipsis 20. Esta era una introducción solamente, hermanos, así que, porque sí o sí va a estar la venida de Cristo y ahí establecerá el reino milenial Cristo, ¿sí? Pero era necesario poder tratar este tema de la venida de Cristo para ahora hablar acerca del reinado milenial de Cristo. Vamos a dar lectura a Apocalipsis 20. Espero que no estén cansados, sino que estén recobrando energía, porque ahora lo que venimos es bastante duro, ¿no? Vamos a, si querés, estirar tus manos, ¿sí? Ponete a hacer ejercicio ahí, porque ahora lo que viene, vamos a estudiar acerca de este tema y seguramente, como me habrá pasado a mí, estudiar esto no es algo tan común, entonces necesitamos concentración, ¿ok? Así que vamos adelante. Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 7. Vamos a dar lectura. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Tenemos ahí el texto y vamos a tratar el siguiente punto. Cristo tendrá un reinado literal de 1000 años sobre la tierra. Fíjate, el versículo 2 al final dice 1000 años. Versículo 3 en el medio, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Versículo 4 al final, y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5 en la mitad, hasta que se cumplieron 1000 años. Versículo 6 al final, y reinarán con él 1000 años. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan. 6 veces se nombra esta frase 1000 años. Parece que Dios quiere dejarnos bien claro que son 1000 años. Estos 1000 años son años literales. En nuestro calendario, nosotros hoy estamos en el año 2023. Con este mismo calendario se va a evaluar esto, ¿no? Y este reinado va a ser de 1000 años literales. Si nosotros usamos un método de interpretación histórico y gramatical y no somos místicos con esto, entonces la conclusión va a ser que este reinado de Cristo va a ser de 1000 años. Cristo va a poner sus pies sobre la tierra, literalmente, va a sentarse en un trono literal y va a reinar el mundo literalmente por 1000 años, literalmente. Estos no son símbolos, hermanos. En el libro de Apocalipsis tenemos muchos símbolos, pero hay cosas que no son símbolos. Por ejemplo, las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿sí? Por ejemplo, los 7 años de tribulación. Las 12 tribus de Israel, los 144.000 sellados. No son símbolos eso, hermanos. Y esto tampoco es un símbolo. Hay otras cosas que sí son símbolos, y si vos haces un estudio cuidadoso, Dios es clarito cuando habla, y Él te va a mostrar cuando es un símbolo y cuando no lo es. Pero este texto nos está mostrando que estos 1000 años no son simbólicos, sino literales. Muchas profecías de Cristo antes que Él venga en su primera venida se cumplieron a la perfección, de forma literal. ¿Por qué pensaríamos que esto no se cumpliría de forma literal, no? Esto va a ser un reinado literal de Cristo por 1000 años. 1000 años. Cristo reinará sobre la tierra por 1000 años, pero antes de que pase esto, va a suceder algo sumamente importante que va a ser un contraste a muchas cosas que sucedieron en el libro de Apocalipsis, y es lo siguiente. Antes que se establezca su reino terrenal de 1000 años, Satanás será atado. Entonces la actividad demoníaca en el reino milenial no va a estar presente, ¿sí? En el reino milenial, Satanás va a estar atado. Por lo tanto, no habrá actividad demoníaca. ¿Vos viste todos los demonios, el anticristo, el falso profeta, todos los desastres que hacían, ¿no?, con las personas? Esto ya no va a estar más, hermanos. No vas a ver nada. Te hago una pregunta. Hoy en día el diablo está suelto, no está atado. Y los desastres que hace el diablo y los demonios hoy en día son cosas muy tristes. Y en este reinado de 1000 años no va a estar presente. Vamos a leer, esto lo tenemos en los versículos, ahí lo pongo en la pantalla, del 1 al 3. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El reinado terrenal de Cristo de los 1000 años, conocido como el reino mesiánico o el reino milenial,
no habrá actividad satánica o demoníaca, podríamos decir, como lo vimos en la tribulación, en la gran tribulación. Acá aparece un personaje, que es un ángel. ¿Sí? ¿Lo ven en el versículo 1? Este ángel, la palabra es ángelos en griego y es un mensajero de Dios. Les voy a leer un texto en el Salmo 103:20. Dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles tienen esta tarea: obedecer la voz de Dios. Ellos se limitan a eso, hacen lo que Dios les dice. Entonces este ángel enviado por Dios, que va a ejecutar la voz, la palabra de Dios, él va a hacer esto. ¿Qué va a hacer este ángel? Va a descender del cielo y va a tener una llave. ¿De qué? Del abismo. En el abismo, ¿recuerdan? Que de ahí salieron muchos demonios y hicieron desastres en la gran tribulación. ¿Y qué va a tener este ángel? Va a tener una gran cadena. Mirá esto, como estas ilustraciones, como este ángel viene con una llave, con una gran cadena. Esta gran cadena es una forma figurada de hablar de que a Satanás se lo debe atar con algo poderoso. Porque Satanás es poderoso y es fuerte, él es feroz y él es cruel. Y necesita una gran cadena para ser atado. Él necesita ser atado con fuerza, con más fuerza de la que él tiene. Y esto se la delega Dios a un ángel. ¿No se la delegó Dios a un hombre? ¿No nos dice hoy en día que nosotros andemos atando al diablo por ahí y desatándolo? De ninguna manera. Muchas personas se están atando y desatando al diablo de forma ingenua, pensando que lo van a hacer, y el diablo se ríe, porque esto no es algo que Dios nos delegó a nosotros. Muchas personas lo hacen de forma ingenua, o algunos son muy orgullosos, pensando que realmente podrían llegar a atar al diablo, pero este le pertenece a un ángel. En este tiempo, antes del milenio, lo va a atar para establecer su reinado. Si el diablo estaría atado ahora, estaríamos en el reino milenial entonces. Y no es así. No es así, no seamos ingenuos, no pensemos que podemos atar al diablo, de ninguna manera. Esto lo hace un enviado de Dios, que es un ángel con la autoridad de Dios, con el poder de Dios, y solo en esa forma lo va a hacer y lo va a lanzar al abismo. Y el abismo es una palabra que es sin fondo. ¿Recuerdan en los evangelios cuando Jesús estaba acá en la tierra, los demonios en Lucas 8:31 les dice así: y les rogaba los demonios a Jesús que no los mandase a ir al abismo? Y lo veían a Jesús y le decían: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? No nos mandes al abismo, decían ellos, ¿no? Ellos ya saben su destino. En el Apocalipsis se nombra 7 veces la palabra abismo, y es un lugar de tormento, pero no es un tormento definitivo, sino que ese será el infierno de fuego, el tormento definitivo para Satanás y sus demonios, en donde anteriormente vimos que fueron lanzados el anticristo y el falso profeta. Los demonios que están en el abismo son los peores demonios que hay, están encarcelados ahí porque son muy malvados y perversos. En Apocalipsis 9 son liberados estos demonios por un poquitito de tiempo, pero luego van a ser arrojados ahí. Y ahora vemos al diablo en el abismo, atado, preso, sin nada que hacer. No se puede resistir. Si vos ves acá, no hay ninguna guerra. Vos ves acá, el diablo no se puede resistir, no puede hacer nada. Porque él es atado, porque Dios dice será atado y será atado entonces. Por 1000 años, después lo va a desatar. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué va a ser desatado, no? Y ahora vamos avanzando y fíjense al diablo cómo lo describe. Ahí tenemos unas imágenes que vemos que al diablo en el versículo 2 se lo describe como el dragón, mostrando su ferocidad y su crueldad. En Apocalipsis se lo pone más de 10 veces esta característica de que él es el dragón, él es cruel, él es feroz, es brutal. También se lo dice como la serpiente antigua en el versículo 2 y nos recordamos a Eva, ¿no? Como fue tentada por la serpiente. Es un engañador, un tentador.
Y el diablo es esto, ¿no? También dice al diablo. El diablo, la palabra significa acusador. La palabra significa así, o podría decirse como calumniador, o un chisme malicioso. Esa palabra se usa para eso, hablar mal de alguien para hacerle un mal. ¿Sí? Y este es el diablo, esto es lo que el diablo hace, este es su trabajo, esta es su identidad. Él es un dragón, una serpiente, es un acusador, y dice Satanás. Él es el enemigo. La palabra Satanás significa enemigo o adversario. Él es el adversario de Dios. Él es adversario de los ejércitos de Dios. Él es el adversario de Cristo. Él es el adversario de todos los creyentes. Es nuestro enemigo. Y este va a ser atado y no va a estar presente en el reino milenial. Y vamos a ver unas características más para que nosotros entremos en tema de cómo será esto, ¿no? Fíjense, en Juan 12:31 dice que Jesús dijo que el diablo es el príncipe de este mundo. Él gobierna este mundo, ¿no? Entonces nosotros vemos todas las cosas que están sucediendo en el mundo y atrás de eso, ¿saben quién está? El diablo. La música que se promueve, la vestimenta que se promueve en el mundo, la forma de hacer las cosas, la forma de pensar, lo promueve el mundo. Si vos vas, hay carteles sexuales por todos lados. ¿Saben quién está atrás de todo eso? El diablo. Él está dominando este mundo, ¿no? Él posee a las personas. Hoy en día hay personas que están endemoniadas y Él las posee, y sus demonios, y eso es triste, y solo el Evangelio de Cristo los puede liberar. Él influencia a las personas, hay personas que juegan con esto y están mirando películas de terror, películas que realmente el diablo está atrás de eso, y no se dan cuenta que el diablo está influenciando en sus vidas a los mismos creyentes. El diablo no puede poseer a los creyentes porque tenemos al Espíritu Santo, puede influenciarlos de una manera muy negativa. También vemos que Él es el acusador. En Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador. El diablo ataca a los creyentes. El diablo tiene maquinaciones en contra de los creyentes. ¿Te pasó alguna vez que pensaste muy mal de los hermanos de la iglesia? Adivina quién está atrás de todo eso. ¿Te pasó alguna vez que pensaste mal del pastor, mal de los líderes? Adivina quién está atrás de eso. El diablo. El diablo está atrás de eso. Él es el tentador, como vimos ahí en Génesis con Eva. Él desvía a los creyentes. Él es de tropiezo a los creyentes y usa a los incrédulos y hasta los mismos creyentes para esta tarea. Él es un engañador. Él se disfraza como un ángel de luz para engañar. Él mete en la iglesia de Cristo a hipócritas falsos que no son hermanos, pero están metidos en nuestra iglesia y se hacen pasar por hermanos. Y solo buscan su propio beneficio y no le interesa amar a los hermanos ni a la iglesia de Cristo. Es el diablo quien hace esto, hermanos. Debemos estar alertas porque en el milenio el diablo será atado, pero hoy el diablo no está atado. Entonces esta actividad sigue presente hoy. Entonces quiero simplemente hacer algunas exhortaciones para nosotros que somos la iglesia. Como los creyentes le damos tanto lugar al diablo, con solamente enojarnos con alguien, ¿no dice Efesios de eso? Que cuando nos enojamos le damos lugar al diablo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos, decimos palabras hirientes, no queremos hablar, empezamos a murmurar de otros. Adivina quién toma control ahí. El diablo. Simplemente con un enojo. ¿Cómo le podemos dar lugar a este ser, no? Viendo a escondidas cosas del mundo, música, videos sensuales. Hay hoy en día los niños, los jóvenes, bueno, los adultos también están jugando videojuegos un montón y no se dan cuenta de la influencia del mundo que hay ahí. Cómo ese mundo, el diablo está atrás de eso incluso. No es que está mal jugar a los videojuegos, pero cuando vos estás de forma excesiva jugando a eso y tu mundo es eso, estás enredado en las cosas del mundo. Lo mismo que el dinero, no está mal trabajar, ¿no? Dios nos manda a trabajar, pero cuando nosotros estamos enredados
para tener más dinero y más dinero y más dinero, y ni siquiera podemos tener tiempo para servir a Cristo porque queremos más dinero. Tenemos un trabajo, pero queremos hacer changuistas también, y queremos hacer esto, y queremos hacer lo otro, y queremos vender cosas para tener más dinero. ¿Hay quién está atrás de eso, hermanos? Del mundo, el diablo. Con sustento y abrigo estemos contentos. ¿Sabes qué? Nosotros, el diablo nos usa muchas veces para poner trabas en la obra de Dios. Él no desea que el reino de Cristo se expanda, que la gente se parezca a Cristo, ni que se conviertan a Cristo. Y nosotros, como creyentes, podemos estar criticando el ministerio en la iglesia, no apoyando el ministerio en la iglesia, sino criticándolo. ¿Sabes qué? Le hacemos el trabajo al diablo más fácil. Nuestra lengua muchas veces parece una serpiente. Hermanos, va a llegar un día que esta actividad va a cesar, no va a estar acá. Pero hoy despertemos a esta realidad. Y no tenemos que estar atando al diablo para que se vaya de nuestras vidas, sino que tenemos que someternos a Dios para resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Y Dios se va a encargar. Pero despertemos a esta realidad, hermanos. En el milenio, la actividad satánica, demoníaca, cesará. No va a estar esto. ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Muchas veces nosotros, hay un exceso de esto, le echa toda la culpa al diablo. No, el diablo esto, me hizo pecar, me hizo hacer lo otro. ¿Sí? Pero está el otro extremo. No, el diablo no tiene nada que ver. Sos vos, es tu corazón y nada más. Yo creo que son las dos cosas. Bueno, yo no creo eso porque sí, sino porque la Biblia lo dice. El diablo mismo está operando en este mundo y se infiltra en nuestra iglesia. Y ¿sabes qué? Nos seduce porque sabe que nuestro corazón es pecaminoso y nosotros como ingenuos caemos en pecado vez tras vez. Tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que alejarnos de las tentaciones del diablo, ¿sí? Y someternos a Dios para que el diablo huya, ¿no? Vamos avanzando en este reinado, entonces el diablo no va a estar atado. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a leer versículo 4 al 6. Vamos a leer, porque ahora tenemos otro punto de que en el reino milenial, en el reino de Cristo, Cristo va a reinar, pero con sus santos. Cristo reinará con sus santos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4, Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Recuerdan la marca de la bestia, ¿no? Con la cual no se podrá comprar ni vender. Y volvieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense en esta parte, ¿no? Estos santos son personas que estuvieron vivas en la tribulación. ¿Recuerdan, no? ¿Sí? ¿Me siguen? Pero las mataron. Se murieron estas personas que estuvieron 7 años, el periodo de tiempo en la tribulación, ¿sí? Pero en el versículo 5 dice, el versículo 4, perdón, al final dice, y vivieron, ¿y qué hicieron? Y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, las almas de los decapitados de la tribulación, los que no quisieron ponerse la marca en la mano ni en la frente para comprar y vender y ser parte de este sistema satánico que va a ser revelado en la tribulación y gran tribulación, esos hombres van a reinar con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. En el reino milenial van a reinar. Fíjense en el versículo 4 al principio, dice, y vi tronos. ¿Qué nos muestra esto? Algo muy sencillo. No va a haber un solo trono, no va a estar solo el trono de Cristo, sino que va a haber muchos tronos. Ellos recibieron, fíjense en el versículo 4, facultad de juzgar. La palabra facultad no se encontraría en el manuscrito más confiable, sino que podríamos traducirlo así. Ellos recibieron el juicio. Eso podría ser más preciso, ¿sí? Ellos recibieron el juicio. Esto no altera el texto, sino más bien que le da este sentido. De que Cristo le dio la autoridad para juzgar a las personas, a todos estos, ¿no?
Pero en este texto en Apocalipsis, nosotros no vemos todos los que van a reinar con Cristo en el milenio, pero hay otros textos en la Biblia que nos muestran que, ahí tenemos el texto que leímos, ¿quiénes reinarán en el reino milenial, no? Y lo primero que tenemos es esto, los salvos que fueron muertos en la tribulación, lo que vimos recién. Y ahí tenemos nuestro texto, el versículo 4. Pero también los santos del Antiguo Testamento reinarán en el reino milenial. Los santos del Antiguo Testamento reinarán en el reino milenial. Fíjense en este texto, en Daniel 7:27. Dice así: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces hay un reino que le va a ser dado al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel 7:27. Esto se refiere a los santos del Antiguo Testamento. Las personas cuando leían a Daniel, ellos entendían. El pueblo de Dios decían, vamos a reinar con Dios. Ellos lo entendían así. Entonces, los santos del Antiguo Testamento van a reinar con Cristo los 1000 años también. Y un grupito más, los creyentes de la iglesia. ¿Saben quiénes somos? ¿Saben quiénes somos? Nosotros. Nosotros vamos a reinar con Cristo. Nosotros vamos a participar de este reinado. No solamente vamos a ser siervos de Cristo, sino que vamos a ser príncipes de Cristo, reyes de Cristo, sacerdotes de Cristo. Y vamos a tener esta posición en Cristo. Tengo unos textos ahí si quieren leerlos. Hay muchos más, pero estos son algunos de los que yo coloqué. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuándo vamos a juzgar al mundo los santos? Esto está en 1 Corintios 6:2 del Nuevo Testamento. ¿Cuándo? La iglesia vamos a juzgar al mundo. En el reino milenial. 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Esto es para la iglesia. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos ¿sobre dónde? Sobre la tierra. ¿Sí? Esto es el reino milenial y la iglesia va a reinar. En 1 de Pedro dice que nosotros somos constituidos reyes y sacerdotes, ¿no? Y hoy vos no tenés tanta pinta de sacerdote ni de rey, pero en el reino milenial sí. Vas a ser un rey y un sacerdote, si es que tenés a Cristo en tu vida. Entonces este reinado va a ser Cristo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, los santos del Antiguo Testamento, los mártires de la gran tribulación y los santos de la era de la iglesia, vamos a reinar con Cristo. Y esto es increíble, hermanos, porque esto es la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Vos te mirás al espejo y te ves como un rey, como un gobernante sobre alguien que podría hacer esto? De ninguna manera. Esto es la gracia de Dios. Y en el reino habrá jerarquía. Tenemos muchos versículos que revisar, no lo vamos a hacer ahora, pero solo estos dos de Isaías referidos al reino milenial. Fíjense, restauraré tus jueces. El único que me hace el aguante. Vamos, gracias. Restauraré tus jueces, como al principio, y tus consejeros, como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Cuando las personas leían este versículo en el tiempo que se escribió Isaías, ellos no pensaban en el cielo, pensaban en un reinado terrenal. Y esto aún no se cumple, se va a cumplir en el reinado terrenal, literal, de Cristo de 1000 años. Isaías 32:1, hasta todo el capítulo 32 referido al reino milenial. Miren lo que dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. ¿Se dan cuenta? Hay reyes, príncipes, sacerdotes, jueces. ¿Se dan cuenta cómo habrá jerarquía? Cristo a la cabeza y los demás santos estarán gobernando el reino milenial, pero habrá una jerarquía. Yo no te puedo decir con exactitud cada cosita que vas a hacer en el reino milenial, porque no lo sé y la palabra de Dios no lo revela, pero hay muchas cosas que sí nos revela, y una de ellas es esto: habrá jerarquía. Habrán personas que van a estar administrando cosas, y habrán personas que van a estar operando esas cosas que se administran. Van a estar haciéndolas, ¿sí? Entonces, esto podríamos decir, esto es la administración del reino de Cristo.
y van a haber diferentes cargos, diferentes posiciones. Pero, ¿sabes qué? En el reino milenial también no va a ser todo esto al azar. No va a ser al azar todo esto, sino que lo que vos hagas acá en la tierra va a repercutir en el reinado milenial. Esto no va a ser al azar. Sí, me encanta cómo Fidel dirige las canciones. Listo, en el reino va a dirigir las canciones. Oscar, sí, este es bueno en esto. Listo. Lo que hizo acá en la iglesia lo va a hacer allá. No. ¿Recuerdan que antes vamos a pasar por un juicio de los creyentes que es el tribunal de Cristo? ¿Recuerdan eso? Y ahí se va a ver nuestras verdaderas motivaciones al vivir la vida cristiana y al servir a Cristo. Y ahí va a haber pérdida, va a haber recompensas. Entonces tendríamos que estar pensando de esta manera. Y fíjense en estos versículos que nos van a dar un poquito de luz en esto. Vamos con la Biblia a Mateo capítulo 25. Si me acompañan, por favor. Para ser claros en esto, creo que está bueno que veamos algunas cositas que en la palabra de Dios tenemos referidas al reino milenial de Cristo, que será un reino terrenal. Mateo 25. Mateo 25. Ven 25. 23. Fíjense lo que dice. Las parábolas de los talentos. Muy conocida esta parábola, ¿no? Esta parábola tiene implicancias en ahora, presente y también en el futuro. Fíjense. 25-23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es la segunda venida, ¿no? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ven cómo la parábola de los talentos está conectada con la segunda venida y cómo él va a establecer su reino y cómo sus siervos van a dar cuenta? Y algunos siervos, bueno, ustedes conocen la parábola de los talentos, algunos siervos van a ser infieles, otros siervos van a ser fieles, unos van a ser, directamente van a decir: no, esto no es un verdadero siervo, va a ser echado al infierno. Pero en esta parte nosotros tenemos a un siervo fiel, que fue fiel en lo poco y lo pone sobre mucho. ¿Sí? ¿Ven cómo está conectado esto? Cómo lo que nosotros hacemos acá en la tierra repercutirá en el milenio. Otro texto, fíjense en el Lucas 19, 17. Por ahí sí que con el de Mateo no te convenciste, vamos a ver si lo hacemos con el de Lucas. Lucas 19, 17. Quiero que vayan ahí con la Biblia porque también vamos a revisar un versículo aparte del 17. Lucas 19, 17. Esta es una parábola similar, la parábola de las 10 minas, ¿sí? Donde los siervos tienen que negociar. Fíjense en el versículo 11 cómo inicia la parábola Cristo y el contexto de esta parábola. Fíjense. Oyendo ellos de estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, ¿sí? ¿Por qué dijo esta parábola? Fíjense. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jerusalén será la capital del reino milenial. Jesús estaba cerca y dijeron: listo, ahora se va a establecer el reino. Y Jesús dice: no. Y ahí les cuenta esta parábola. ¿Sí? Me siguen, ¿no? Y cuenta la parábola, es similar a la de las parábolas de los talentos. Y miren lo que dice, versículo 17. Y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿No? ¿Sí? Así que esta es una imagen clarita. Si vos tenés un siervo que se encarga de pastorear a las vacas, ¿no? Un ejemplo. Y ese siervo vos le das una tarea un poco más complicada. Y este siervo la hace bien. Y el Señor, ¿qué le va a decir? ¿Qué haces pastoreando las vacas? Vos tenés que venir acá a hacer este negocio. Entonces lo saca de esta pequeña cosa que le dio y ahora le da una cosa más grande.
Pero Él primero ha sido fiel en esta cosita, ha sido fiel en esta otra cosa y después lo pone en algo mucho mayor. ¿Sí? El concepto es sencillo, no hay que complicarnos la vida, es simplemente eso. Entonces, por estas conclusiones y por todos los pasajes que vimos anterior, vemos que lo que nosotros hacemos acá en la tierra va a repercutir en el milenio. No lo que hacemos a lo loco, sino lo que hacemos por amor a Cristo, que eso es lo más importante, el amor a Cristo y a sus santos. ¿Avanzamos? ¿Les parece? Sí, ya estamos por terminar, pero quiero que se queden un ratito más conmigo. Las personas que van a ocupar los tronos, que van a ser los príncipes, los jueces, los reyes, los sacerdotes de este reino milenial que en parte vamos a ser nosotros, van a tener un cuerpo glorificado, porque ellos van a resucitar. Ellos van a resucitar. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 20 nuevamente. Apocalipsis 20, fíjense, del 5 al 6. Lo pongo en la pantalla por si alguno no alcanza. Miren lo que dice. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. El versículo 4 decía, y ellos vivieron. Dice, ¿no? Los decapitados de la tribulación vivieron. Y en el versículo 5, los otros muertos no volvieron a vivir. Es decir, los muertos, los impíos de la gran tribulación, no resucitaron. ¿Sí? Pero los salvos que murieron en la gran tribulación sí volvieron a vivir, haciendo un contraste, ¿está bien? Es decir, ellos resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años, y esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjense, después yo tengo un texto en el libro de Daniel, dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estos son los santos del Antiguo Testamento, van a ser levantados, van a ser resucitados. Unos para vida eterna, y estos los de vida eterna resucitarán acá, en el milenio. ¿Está bien? Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos van a resucitar al final del milenio. Diego después les va a explicar. Pero quiero que ustedes vean esta lógica de lo que estamos estudiando acá. Quiero hacer un poquitito de historia y vean lo que estamos haciendo. ¿Recuerdan el rapto? ¿Todos resucitan en el rapto? ¿O algunos no? Vamos de vuelta. ¿Todos en el rapto, todos resucitan? No. ¿Todos los salvos resucitan? ¿Sí? No. Hay salvos que no resucitan. Hay salvos que son arrebatados, que no mueren. ¿Se dan cuenta? Tienen que prestar atención. Hay salvos que no resucitan, que están vivos, y que Jesús viene en las nubes y los rapta, los arrebata y los lleva al cielo directamente y no conocen la muerte. ¿Sí? ¿Está bien? Como Elías, como Enoc. ¿Está bien? Pero hay muertos, salvos, que sí resucitan en el rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, lo que habremos quedado, vamos a ir con el Señor en el aire y para siempre estaremos con el Señor, ¿no? Este es en Tesalonicenses capítulo 4, del 11 en adelante. Tenemos este texto así. Entonces, ¿ven esa resurrección? Tenemos otra resurrección. ¿En dónde? Al principio del milenio. ¿Quiénes resucitan? Los decapitados de la gran tribulación resucitan con un cuerpo nuevo. ¿Está bien? ¿Sí? Tenemos muchos resucitados, un grupo que no es resucitado. Probablemente podríamos ser nosotros. No tengo esa certeza, obviamente, pero podría llegar a ser que sí, que seamos nosotros los que no muramos. Pero va a haber una característica en común, que es lo que yo le puse acá, que vamos a tener todos estos grupos que vamos a ser salvos de todos los tiempos, de toda la historia, desde, podemos nombrar un santo que es Abel, ¿está bien? El hermano de Caín, él es un salvo del Antiguo Testamento, Abraham, Noé, Lot, ¿sí? Sansón, David.
Abraham, todos los salvos del Antiguo Testamento, todos los salvos de la era de la iglesia, todos los salvos de la era de la tribulación, vamos a ser resucitados. Un grupito no, pero vamos a tener todos cuerpo glorificados. Fíjense en 1 Corintios capítulo 15, yo se lo voy a leer salteando algunos versículos, pero quiero que vean el tipo de cuerpo que vamos a tener nosotros que vamos a reinar con Cristo. No vamos a tener más este cuerpo, sino un cuerpo glorificado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. 1 Corintios 15, 40. No sé por qué, pero a mí me emocionan todas estas cosas y me hace amar cada vez más a Cristo y ver su gracia y su gloria, ¿no? Y la gracia que tiene con nosotros y con todo el mundo. Fíjense en el versículo 40 de 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Nosotros vamos a tener cuerpos celestiales, ¿sí? Versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Vamos a tener cuerpos incorruptibles. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Tendremos cuerpos de gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nuestro cuerpo reflejará eso, poder de Dios. Y hoy refleja debilidad. Versículo 44, se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Tendremos esto, un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Los del arrebatamiento también van a ser transformados. Los resucitados van a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Este va a ser el cuerpo de lo que van a reinar con Cristo. Y es necesario que sea así, si no, no podrá haber paz ni justicia, ¿no? No vamos a poder pecar. Vamos a estar con un cuerpo glorificado que nos va a acompañar no solamente en el reino milenial, sino también en la eternidad con Cristo. Para terminar, quiero solamente dejar claro algunas cositas finales y vamos a pasar a orar, hermanos. Vos ya sabés que el diablo va a ser atado, que van a ser un reinado de 1000 años. Ya sabés que Cristo va a reinar ahí, Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros vamos a reinar con Cristo, los santos van a reinar con Cristo, nuestros cuerpos van a ser glorificados, no vamos a poder pecar, pero la pregunta es, ¿a quiénes vamos a reinar? ¿A quiénes vamos a gobernar entonces, no? Y la pregunta es esta, ¿quiénes entran en el reino milenial? ¿Quiénes entran en el reino milenial? Y tenemos, 3 grupitos, y el primer grupito es lo que vimos recién. Los que reinaron con Cristo con cuerpos glorificados, vamos a estar en el reino milenial. ¿Sí? Reinaron con Él. El segundo grupito van a ser judíos, que van a sobrevivir a la gran tribulación. Hay una profecía en Zacarías que van a decir, y mirarán al que traspasaron, y ellos se lamentarán, y ellos se van a convertir. Pero ellos no recibirán en ese momento un cuerpo glorificado, sino van a tener cuerpos normales, pero van a ser salvos y van a entrar al reino milenial. Después tenemos gentiles sobrevivientes de la gran tribulación. Van a ser personas que no son judías. En Isaías 11:10 tenemos una profecía que va a decir, y el rey va a estar en Jerusalén, y todas las gentes de todas las naciones van a venir a verlo. Estos son gentiles, las gentes, para los judíos son los gentiles, ¿está bien? De que no son de la nación de Israel, son los gentiles. Entonces vamos a reinar juntamente con Cristo a estos dos grupos que vemos acá, a judíos sobrevivientes de la gran tribulación, a gentiles sobrevivientes de la gran tribulación, y ellos no tendrán cuerpos glorificados. Las condiciones del reino van a ser completamente diferentes a las que son ahora, el diablo ya no va a estar, van a haber muchas cosas que van a cambiar en la naturaleza, va a haber una justicia completa, una paz real. Y en el próximo estudio vamos a estudiar esto, qué característica tendrá este reino milenial, y vamos a estar estudiando Isaías 11, del 1 al 10. Así que hermanos, oramos.
Señor, queremos agradecerte por este tiempo que pasamos como iglesia y nos llena de emoción y de alegría, Padre, que estemos expectantes, Dios, a tu segunda venida, que estemos expectantes al rapto. Tu palabra dice que vas a venir por tu iglesia y nosotros lo creemos, Padre. Muchos serán resucitados, otros serán raptados, pero lo cierto es que vamos a reinar contigo, Padre. Esto es tu gracia en nuestras vidas, Dios. Esto es la gracia de Cristo en nosotros, que la pudimos experimentar cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, y vamos a seguir experimentando esa gracia en el reino milenial de Cristo. Es Dios, que misericordia en nosotros, simples criaturas, que realmente para nada nos vemos como reyes, ni como sacerdotes, ni príncipes, ni jueces. Para nada, Señor, nos vemos de esa manera, simplemente nos vemos como siervos, Padre. Simplemente somos tus siervos y nuestro deseo es solamente honrarte y glorificarte, Padre. Ayúdanos a hacerlo y ayúdanos, Dios, a que mientras vivamos en este mundo lo hagamos como siervos fieles. Que lo que más nos importa es que tú nos digas, bien, buen siervo fiel. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.